Hola, hola familia de YouTube. ¿Cómo están? Espero que súper bien y con una sonrisa de oreja a oreja, porque hoy les traigo un vídeo que sé que les va a encantar. Prepárense para las risas y las sorpresas porque hoy vamos a presenciar una broma épica de Kerem a Hande en un restaurante. Sí, escucharon bien. Kerem, ese bromista empedernido, le tiene preparada una sorpresa a nuestra querida Hande y vamos a ser testigos de primera mano de su reacción. Hande se enojará. ¿Se reirá a carcajadas? ¿Le devolverá la broma? Todo eso lo descubriremos juntos. Así que pónganse cómodos, agarren sus palomitas o su snack favorito, porque esto se va a poner bueno. Pero antes de sumergirnos en esta aventura llena de travesuras, quiero recordarles que si aún no se han suscrito al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos llenos de diversión, challenges, vlogs y muchas sorpresas más. Los estamos esperando con los brazos abiertos en nuestra familia virtual. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a ver qué travesuras tiene planeadas Kerem para Hande en este restaurante. Imagínense la escena, un restaurante elegante con una luz tenue y música suave de fondo. Han elegido un lugar especial, Le Fleur, un bistró francés con toques modernos, conocido por su impecable servicio y su atmósfera romántica, aunque hoy, el romance podría tomar un giro inesperado. Hande llega puntual a la cita, luciendo radiante como siempre. Ha optado por un vestido rojo cereza que resalta su figura y complementa su sonrisa. Kerem ya la está esperando con una sonrisa pícara que revela que algo se trae entre manos. Se saludan con un abrazo cálido y prolongado, que parece durar un instante más de lo necesario, y se sientan a la mesa. La conversación fluye naturalmente, hablan de sus proyectos. Hande le cuenta sobre su próximo papel en una serie dramática, un desafío que la entusiasma pero que también la llena de nerviosismo. Kerem, por su parte, comparte detalles sobre su participación en una campaña publicitaria internacional, una oportunidad que lo llevará a viajar por diferentes países. Hablan de sus viajes, recordando aventuras pasadas y planeando futuras escapadas. Hablan de las cosas que les apasionan, desde la fotografía hasta la cocina, compartiendo anécdotas y sueños. Todo parece normal, demasiado normal, diría yo. Pero sabemos que Kerem no va a dejar pasar la oportunidad de hacer de las suyas. Se han sentado en una mesa discreta, cerca de una ventana con vista a un jardín iluminado. El ambiente es propicio para una velada agradable, pero la tensión juguetona en la mirada de Kerem presagia que la tranquilidad está a punto de ser interrumpida. Ha estado planeando esta broma durante días, buscando el momento perfecto para ejecutarla. Quiere que sea algo divertido, inesperado y, sobre todo, memorable. Aquí es donde empieza la broma. Kerem, con una inocencia fingida, empieza a hablar de lo mucho que le gusta la comida del restaurante, enfatizando cada palabra. Realmente, Hande, este lugar es increíble. La calidad de los ingredientes, la presentación, el ambiente, todo es perfecto. Hande asiente complacida de haber elegido un lugar que parece agradarle. Kerem continúa, enfocándose especialmente en un plato en particular, los famosos calamares a la Kerem. Claro que no existen los calamares a la Kerem. Es una invención suya. Un plato totalmente imaginario, un producto de su mente traviesa. Hande, un poco confundida, le pregunta qué tienen de especial esos calamares. ¿Calamares a la Kerem? Nunca los había escuchado mencionar aquí. Kerem, con una seriedad impresionante, empieza a describir el plato con todo lujo de detalles. Dice que están preparados con una salsa secreta que solo él conoce, una mezcla exótica de especias y hierbas que le dan un sabor único e irresistible. Afirma que la receta se la pasó su abuela, una cocinera legendaria en su familia, y que es la razón por la que siempre vuelve a este restaurante. Añade que el chef secretamente se los prepara solo a él por lo especial que es el plato. Hande, cada vez más intrigada, le pide que se los pida. Suenan deliciosos, Kerem. Tengo que probarlos. Kerem, sonriendo por dentro, llama al camarero. Es un joven elegante y atento, pero con una expresión que denota profesionalismo y poca inclinación a las excentricidades. Kerem, con voz solemne y un ligero toque de misterio, le dice, por favor, tráigame los famosos calamares a la Kerem. El camarero obviamente no tiene ni idea de qué está hablando, su rostro lo delata.
Pero Kerem lo mira fijamente como si esperara que entendiera la orden con solo mirarlo, como si fuera un código secreto entre ellos. El camarero, un poco desconcertado, titubea. ¿Calamares irá la Kerem, señor? Disculpe, creo que no los tengo registrados en el menú. ¿Podría describirme el plato? Kerem, manteniendo la compostura, le dice que no, que son los calamares a la Kerem, los que siempre pide, los que el chef prepara especialmente para él. Son famosos, ¿cómo no los conoce? Pregúntele al chef, seguro que él sabe de lo que hablo. El camarero, sin saber qué hacer, se disculpa nuevamente y dice que va a consultar con el chef. Se retira con una expresión de duda y confusión, dejando a Kerem y Ande solos en la mesa. Aquí es donde la tensión empieza a aumentar. Ande, que ya se está dando cuenta de que algo raro está pasando, empieza a reírse disimuladamente. Observa la cara de Kerem, intentando descifrar si es una broma o si realmente está convencido de que existe tal plato. Kerem, por su parte, intenta mantener la seriedad, cruzando los brazos y frunciendo ligeramente el ceño, pero se le escapa alguna que otra sonrisa. Sabe que Ande está a punto de descubrir su plan y la anticipación lo llena de alegría. El camarero regresa con una expresión de aún mayor confusión en el rostro. Se inclina hacia la mesa y le explica a Kerem que ha consultado con el chef, con el sous chef y con el gerente del restaurante, y que ninguno de ellos tiene ningún plato llamado calamares a la Kerem. Kerem, fingiendo sorpresa e indignación, eleva ligeramente la voz. Pero eso es imposible. Siempre los pido, son los mejores calamares del mundo, la especialidad de la casa Vamos. Ande ya no puede contener la risa. Se tapa la boca con la mano para intentar disimular, pero las carcajadas se le escapan entre los dedos. Sus ojos brillan con diversión y sus mejillas se sonrojan ligeramente. Kerem, al ver que su broma está teniendo el efecto deseado, se une a la risa. Ya no puede mantener la compostura, su sonrisa se ensancha y las carcajadas resuenan en el restaurante. Finalmente Kerem le confiesa a Ande que todo es una broma. Le explica que no existen los calamares a la Kerem, que se los inventó en ese momento, y que solo quería ver su reacción. Ande, entre risas, le dice que es un bromista empedernido, que casi se cree su historia, y que está segura de que el camarero no olvidará esa petición en mucho tiempo. Pero la broma no termina ahí. Ande, decidida a vengarse y demostrar que ella también puede ser una maestra de las travesuras, le dice a Kerem que también le tiene una sorpresa. Ah, sí. ¿Y qué tienes planeado?, pregunta Kerem, intrigado y un poco preocupado. Ande le explica que ha estado planeando esto desde hace semanas, esperando el momento perfecto para ejecutar su propia broma, y que está segura de que le va a encantar. Kerem se pone nervioso. Conoce a Ande lo suficiente como para saber que, cuando se trata de venganza, ella puede ser muy creativa. Llama al camarero, el mismo joven que aún luce confundido por la petición de los calamares a la Kerem, y le pide que le traiga el plato especial de la casa. Asegúrate de que sea algo realmente especial, añade Ande con una sonrisa traviesa. El camarero regresa poco después con un plato cubierto con una campana de plata. La coloca cuidadosamente frente a Ande y se retira con discreción. Ande, con un gesto teatral, levanta la campana, revelando un plato lleno de cucarachas de goma. Algunas están boca arriba mostrando sus patas retorcidas, otras están corriendo a través del plato. Kerem, al ver las cucarachas, pega un grito ahogado y se levanta de la silla, llevándose las manos a la boca. Su rostro se contrae en una mueca de asco y horror. Ande, riéndose a carcajadas, le explica que es una broma, que las cucarachas son de goma y que no hay de qué preocuparse. Kerem, aliviado, se sienta de nuevo en la silla, pero su rostro aún refleja el impacto de la sorpresa. Le dice a Ande que casi le da un infarto, que es una broma cruel y que nunca pensó que ella sería capaz de algo así. Ande, entre risas, le dice que se lo merecía por su broma de los calamares y que ahora están a mano. Ambos se ríen a carcajadas, liberando la tensión acumulada y disfrutando del momento. Deciden dejar de lado las bromas y pedir la comida de verdad. Ande elige un filete mignon, mientras que Kerem se decide por un plato de pasta. La cena transcurre entre bromas, risas, anécdotas y confesiones. Al final, ambos reconocen que se divirtieron mucho con las bromas, que fue una noche inolvidable y que su relación se fortalece con cada travesura compartida. Y así, amigos, termina esta épica broma de Kerem a Ande en un restaurante. ¿Qué les pareció?
¿Se rieron tanto como nosotros? Espero que sí. Como pudimos ver, Kerem le jugó una broma a Ande en un restaurante inventándose un plato llamado calamares a la Kerem. Ande, inicialmente confundida, terminó dándose cuenta de la broma y le devolvió la jugada con unas cucarachas de goma. Al final, ambos se rieron mucho y disfrutaron de una noche llena de diversión. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir con ustedes estos momentos divertidos y llenos de risas. Y ahora, quiero saber qué les pareció la broma. ¿Cuál de las dos les pareció más divertida? ¿Qué broma le hubieran jugado ustedes a Kerem o a Ande? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber sus opiniones. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es muy importante para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido para ustedes. No olviden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes, así que estén atentos. Muchas gracias por ver este vídeo. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo. Hasta la próxima. Chao, chao.